debido al increíble apoyo y éxito que tuvo el video de Quien es imparable. Y como muchos me pidieron que hablara de otras variantes creadas por el mismo autor, hoy les traigo una de las versiones más oscuras, más tristes y más desgarradoras de Mark Grayson. Una historia donde no hay redención, donde no hay victoria, solo soledad, locura y olvido. Esta es la historia de Old Man Mark. No olviden que todas las redes del creador de esta historia están en la descripción, por si quieren seguir de cerca su increíble trabajo. Ahora sí, prepárense para conocer a un Mark que nunca fue salvado. Disfrútenlo. Tal y como en la historia original, tras una lucha feroz, Mark logró derrotar a Armstrong Levy en aquella dimensión completamente desértica. El aire era pesado, el día estaba completamente soleado, y el suelo arenoso, sin una sola señal de vida en el lugar. Mark, como en el canon, logró acorralar a Armstrong Levy contra el suelo, golpeándolo repetidas veces. Armstrong, notando que Mark estaba a punto de asesinarlo, abrió un portal a sus espaldas y alejó rápidamente a Mark con un golpe. Mark dio un paso hacia él y le gritaría que no escapara mientras se abalanzaba hacia el portal. Pero no llegó a tiempo. El portal se cerró. Y con él, toda esperanza de salir del lugar se esfumaron. Mark quedó completamente solo en un planeta muerto, sin vida, sin recursos, sin salida. Armstrong Levy, al otro lado del portal, se encuentra gravemente herido pero vivo, se cura rápidamente con la ayuda de los técnicos y su tecnología. Con la mente centrada, comienza a pensar en su próximo movimiento, una decisión calculadora y fría. El universo principal era su objetivo. Dejar a Mark atrapado en aquella dimensión desértica era la opción más segura, una prisión interminable de silencio y desesperanza, donde ni el mismo Invencible podría escapar. Y con esta decisión, el destino de Mark estaba sellado. Mientras el villano regresaba al universo principal, una sensación de triunfo lo envolvía, sabiendo que había dejado atrás a su oponente, varado en la nada. Armstrong finalmente había derrotado a Invencible. Allí, en el universo principal, Armstrong Levy comenzaría su reinado del terror. Con una precisión implacable, eliminaría uno por uno a los guardianes del globo, llevándolos a su fin de manera meticulosa y cruel. Atom Eve, Rex Explode, Robot, ni siquiera Inmortal lograrían detener a Armstrong Levy y sus planes. Todos ellos terminarían siendo asesinados por Armstrong Levy, asegurándose de que la fuerza de la resistencia se desvaneciera de inmediato. Pero esto no terminaría allí. La madre de Mark, Debbie, y su hermano menor, Oliver, de igual forma morirían bajo su mano despiadada. Con cada vida que arrebataba, Armstrong aseguraba que nadie podría salvar a Mark de su destino. El planeta Tierra se inclinaría ante el tirano. Debido a esos actos, el destino de Mark quedó sellado. En este universo, los guardianes del globo nunca lograron encontrarlo. La desaparición de estos y la muerte de sus seres queridos significaron que no había nadie para seguir el rastro de Mark hasta esa dimensión desolada. Armstrong, al eliminar meticulosamente a cada miembro de la resistencia, selló el destino de Mark en el olvido. Ni la esperanza ni la ayuda llegaría jamás a él. Mark quedó atrapado en un mundo sin salida, sin rescate, y sin la fuerza de ni siquiera seguir adelante. Aquella dimensión desértica era ahora su prisión eterna, y mientras Mark sufría, el planeta Tierra seguía ante el mando de Armstrong Levy. Al quedarse solo, Mark comenzó a vagar por el planeta muerto. El vasto paisaje desolado, sin vida ni esperanza, era todo lo que quedaba de un mundo que antes había sido su campo de batalla. Incapaz de superar la sensación de pavor que lo devoraba por completo, Mark se convirtió en un nómada, recorriendo interminablemente las mismas ruinas y desiertos, atrapado en un ciclo sin fin. El silencio eterno era su único acompañante, el sonido de sus propios pasos era lo único que podía escuchar en ese vasto vacío. La falta de estímulos, de seres vivos, de cualquier cosa que pudiera recordarle su humanidad, lo llevó al borde de la locura. Su mente, antes fuerte y decidida, comenzó a desmoronarse. Los delirios comenzaron a consumirlo. En las noches oscuras, en la quietud de la desolación, Mark veía visiones de su vida pasada. Los guardianes del globo, Eve, su madre, su hermano, y lo más doloroso de todo, su propio padre, Nolan. Pero nada de eso era real. Era solo un reflejo distorsionado de lo que una vez fue. Ahora, todo lo que quedaba era el eterno eco de su nombre, repetido en su mente una y otra vez. Invencible. Sus recuerdos se desdibujaban y su poder se atenuaba. Sin la capacidad de usar sus habilidades, Mark no podía volar, solo caminar, arrastrarse por la misma tierra árida, sin propósito, solo en busca de algo que lo sacara de la pesadilla interminable. Pero nada cambiaba. Era solo un hombre roto, vagando en un planeta que ya no era más que un eco de su pasado.
A pesar de que su esperanza de vida era considerablemente más larga que la de un humano común, la edad de Mark no sobrepasaba los cientos de años que un viltrumita normal podría esperar. Sin embargo, su apariencia era la de un hombre mucho mayor, cerca de sus 60 años, una edad que reflejaba el desgaste físico y emocional al que había sido sometido durante todo este tiempo. Su cabello, largo y canoso, caía desordenado hasta su cintura, mientras que su barba, también blanca, le daba un aire desaliñado, como si el tiempo lo hubiera arrastrado sin piedad. El estrés constante al que se veía sometido en su aislamiento, atrapado en ese lugar desolado y sin salida, y los hábitos poco saludables que adoptó para sobrevivir, habían marcado su cuerpo de maneras que no podía evitar. Su piel, curtida y bronceada por el sol abrasador de ese mundo árido, era un testamento a la exposición constante a las inclemencias del ambiente, a la falta de refugio, y a los años que pasaron sin que pudiera encontrar alivio. Vestía harapos, restos de lo que alguna vez fue su traje de héroe, ese mismo que había usado en la batalla contra Armstrong Levy. Ahora, esos trapos no eran más que una sombra de lo que fue, desgarrados y sucios, pero los llevaba con él como un recordatorio de lo que alguna vez fue y de lo que había perdido. A pesar de todo, aún conservaba algo de su cordura. En su solitaria existencia, había encontrado un objeto que lo mantenía anclado a su humanidad. Una piedra, a lo que llamaba If. La llevaba consigo siempre, como un vínculo con el pasado, y muchas veces le hablaba en voz baja, buscando consuelo en la falsa compañía de la piedra. La soledad lo devoraba, y los delirios comenzaban a tomar control de su mente, pero, a veces, entre esas sombras de desesperación, aún podía recordar a sus seres queridos. A menudo, le preguntaba a la piedra cómo estaba su hogar, si la tierra seguía existiendo, si sus amigos, aquellos que había perdido, todavía seguían vivos. Pero nunca había una respuesta, solo el eco de su propia voz, retumbando en la vastedad vacía de aquel planeta. La incertidumbre y la nostalgia lo consumían, y en ese desierto eterno, Mark Grayson se encontraba atrapado entre la desesperanza de un futuro sin respuesta y el pesar de un pasado que ya no podía cambiar. En otro universo, Mark Grayson salvó el mundo. En este, el mundo lo abandonó a él. Así, con esas palabras, la historia de un héroe olvidado llega a su fin. En una dimensión desolada, sin más propósito que la supervivencia, Mark Grayson, invencible, se convierte en una sombra de lo que alguna vez fue. Un hombre atrapado entre los restos de su gloria pasada y la cruel realidad de un futuro incierto, marcado por la soledad y la pérdida. Un héroe cuya victoria fue silenciada por la desesperación, y cuya derrota no fue ante un villano, sino ante el olvido. Un universo que, al igual que su vida, lo dejó atrás. Pasarían incontables cientos de años más, siguiendo caminando por las mismas tierras áridas, hablándole a una piedra que nombró If, soñando con amigos que ya no existen, con una familia que nunca volverá. Su cuerpo, antaño símbolo de fuerza viltrumita, era ahora frágil y quebradizo. Su mente, desgarrada entre la memoria y la locura, apenas recordaba quién había sido alguna vez. Una mañana, bajo el sol ardiente de ese mundo desértico, Mark Grayson simplemente cayó de rodillas, sosteniendo la piedra entre sus manos, acercándola a su pecho y, con un susurro casi imperceptible, le pidió perdón a todos aquellos a quienes había fallado. Luego, cerró los ojos. Y por primera vez en siglos, encontró paz. Su cuerpo quedó tendido sobre la tierra agrietada, mientras el viento barría la última huella de su existencia. Sin gloria, sin funeral, sin testigos. Así terminó la historia de Invencible en este universo. No como un héroe, no como un villano, sino como un hombre que había sido olvidado.